Y ahora entramos en alquimia. La alquimia, bueno, los alquimistas son filósofos naturales, vínculos de la naturaleza, que manifiesta el equilibrio, de saber trabajar la sustancia y retrogradarla. Todo esto ya lo hemos dicho. Aquí no nos vamos a comer otra vez potarrito. Permite la evolución del paso del tiempo, el estado más perfecto otorga pa. Mira, y aquí por lo visto pone dentro vídeo, habrá un vídeo. Que esa es otra, si le dais a la fotografía no vais a ver los vídeos. Ah, claro, esto es laboratorio, pero el laboratorio lo tenéis ya más que visto. Mira, esta es la imagen de Sofía de Alberto Duero. Tallada en madera 1502. En su inscripción puede leerse, y atento a lo que se lee, que esto es muy importante para entender la alquimia. Yo soy la luz del mundo, yo soy el alfa y el omega, el todo, la separación. Yo soy el principio y el fin, yo soy el que fui, el que soy y el que seré, yo soy el todopoderoso. Y ahora fijaros que está influenciada por los elementos, las cuatro esquinas de aquí. ¿Vale? Estos se llaman los anemois, que eran los distintos vientos. ¿Por qué? Porque uno trae el frío, te está hablando de los elementos. Otro te trae el calor, otro te trae el viento primaveral. ¿Vale? Y en el centro, lo que está en el centro, que por eso el rocío es tan importante en alquimia como veremos a continuación. El rocío, que es la unión perfecta de todos los elementos. En tiempo cálido, el aire húmedo de la noche, hay un equilibrio perfecto que hace que ese aire se transforme en agua. Entonces ha pasado del aire al agua y mediante fuego va a salir una tierra. Tienes todos los elementos en uno y eso se llama vínculo universal.
Y aparte del rocío hay muchos más, lo que pasa es que nosotros trabajamos con el rocío, pero esos son los vínculos universales. Por ejemplo, ¿con qué más se puede procesar que tenga, por ejemplo, una lágrima? Piénsalo, en una lágrima, según de lo que sea encima, que puede estar polarizado a lo positivo o a lo negativo, imagínate que te deja tu pareja y te hinchas de llorar. Eso es un montón de energía que la has transmutado en materia. Entonces eso es el movimiento universal que se transmuta y se pasa a materia. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia nuevamente con el campo de Higgs, que transforma la energía en materia y está en todo el universo. ¿Por qué? Porque todos salidos de la unidad necesitan por lo positivo, otra vez otro por lo negativo, es decir, la razón y la emoción, y por eso el gobierno en sus clases no trabaja las emociones, trabaja solo el logos, la razón. Y por eso, aquí desde la cabaña del druida vamos a aportar ese conocimiento que no se haga para que, nuevamente lo digo, volvamos a ser felices. Así que ya, me parece a mí que aquí había una frase que me encantaba. No, se me ha olvidado ponerla. Joder. Bueno, me parece que me la sé. Lo que era algo parecido como lo que hay en el agua, que por eso tiene los anemones ahí. Lo que hay en el agua, en el aire, lo que hay en el fuego y en la tierra. Yo, Sofía, lo llevo en mi pecho. El amor, Filo, amor, Sofía, el conocimiento. Seguimos. Y esto es lo de los Rosacruces. Os voy a leer la inscripción de los Rosacruces. Observando la plancha del manuscrito Los símbolos secretos de los Rosacruces en 1785, se desvela la obtención de ese fuego secreto gracias a las humedades o el rocío. Yo soy la humedad que conservo el todo en la naturaleza y hago vivir. Yo paso del plano superior al plano inferior. Yo soy el rocío celestial y fertilizo la tierra. Nada podría vivir sin mí en el tiempo. Si yo soy el próximo a todas las cosas y a través de todas las cosas, y sin embargo desconocido, esta humedad debe asirse con cuidado de que ella no se transforme en vapor o en humo. Ahora os dais cuenta que las humedades, o sea, en el aire, es lo que tienen en común todo, y que si la trabajamos, las destilamos, las utilizamos y le quitamos todo y retrogradamos la materia e intentamos coger ese primigenio que está ahí en energía y que se ha transmutado en materia, y empezamos a coger más, a unir y a distintos procesos que ya veremos, podemos hacer, dicen los antiguos, la piedra filosofal. De hecho, fijaros, el sol se trabaja, la piedra filosofal se trabaja con el sol, se trabaja con la luna, y una copa como diciendo de esas dos energías, que es la que estamos hablando desde el principio de los vídeos. Por eso estamos, os dais cuenta que ahora se va abriendo la mente, y antes no, si de esto, y fijaros que aquí sale como el planeta Tierra, pero se ven estrellas, y aquí sale el planeta Tierra. Es decir, hay que unir en esas humedades lo de arriba con lo de abajo, que ya lo veremos a continuación, pero lo importante es que lo que une arriba con lo de abajo son las humedades. ¿Por qué? Porque en el interior de la Tierra, si no fuera porosa y saliera la humedad en forma, por ejemplo, en las capas más superficiales, incluso ya de agua, como los manantiales, reventaría. Y lo mismo pasa arriba. Entonces la humedad es lo que comparte y lo que va a permitir el casamiento, pero no de cualquier forma, que esa es la cuestión. Ahí entra el alquimista, porque la naturaleza no puede hacer la piedra filosofal, el alquimista sí, con ayuda de la naturaleza. Tenemos que unirnos entre los dos, entonces necesitamos una conexión con la naturaleza que te cagas. Y ahí está la cuestión. Y entonces, ¿qué es lo que busca el alquimista? Lo que busca el alquimista es fijarse, observar y sentir, que eso es lo primero que fue. Eso es lo que viene siendo una gestación, porque es un acto puro de amor. Si tú llegas a sentir la naturaleza, sabes los movimientos que provoca. Son movimientos lo que tienes que hacerle a la materia para reanimarla, ¿sabes? Porque
Es verdad que se transmuta la materia en energía y la energía en materia, pero tú hasta que te mueres no experimentas la energía. ¿Por qué será? Porque las dos cosas a la vez dan el yo, pero el yo del ego da otra cosa distinta. Tienes que abrir la mente, que eso no te ayuda, para verlo todo en el mismo plano. Y eso es lo que intenta hacer el alquimista con su sustancia. Y cuando lo consigue, tiene la piedra victoriosa. Dice.